Eve y las madres fundaron como se fundan las cosas, así, por el solo efecto de la palabra, es decir, vamos a hacer la radio. Yo imagino lo mismo hace miles de años, que alguien dijo, se imaginó un tomate en una planta. Esto es un pensamiento que hay que entenderlo. Esto es mágico. Ustedes entiendan que no es que nuestros antepasados iban caminando y decían, oh, una manzana, oh, un tomate, sino que fue la evolución, el trabajo, la imaginación. De decir, acá habrá algo. Bueno, tenemos alguien que nos va a contar cómo sucedió esto, si es así o no. Y la necesidad también. La necesidad. Hay algo de la oportunidad y la necesidad. Yo dije, si vamos a hablar de vino, bueno, podemos hablar de la historia del vino, que es apasionante y que está absolutamente entrelazada con nuestra historia como especie humana. La evidencia más antigua de elaboración de vino en el mundo data de entre 6.000 y 5.000 años antes del presente. Siempre en arqueología, rama de la ciencia, no se habla de Cristo. Entonces, no, ¿por qué? Porque eso no es científico, entonces se usa la cronología de antes del presente, con lo cual si decimos 6.000 años antes del presente hay que agregarle los 2.000 más 2000. De la era cristiana. Y esta evidencia de la elaboración de vino más antigua que se conoce fue encontrada en 2 sitios arqueológicos. Los voy a nombrar muy mal. Gadachliri Gora y Shulaveris Gora. ¿Dónde cuernos queda este lugar? Estaban cerca los dos. Sí, a pasitos de la estación. Gora. Y a unos 50 kilómetros de Tiflis, que es Georgia, ahí en el Cáucaso Sur. Claro. Estamos hablando de, tenemos un mapa. Tenemos un mapita para que más o menos nos ubiquemos. Ahí vemos Georgia, arriba en el norte está Rusia, vemos Azerbaiyán, Armenia al sur y Turquía hacia el oeste. Fíjense, estamos hablando de pleno Cáucaso, es lo que se conoce como la medialuna creyente. Claro. Seguramente quienes hayan pasado por primer año de la secundaria en este país lo hayan visto, lo recuerden o no. La Mesopotamia, ¿se puede decir también? Se puede decir. El Tigris ahí. Bueno, donde nació la vida, donde nació la civilización. Donde nació la agricultura. Perdóneme. Que es muy distinto. A ver. Esto es importante decirlo. Yo recién mencioné los 2 sitios arqueológicos más antiguos que se conocen sobre elaboración de vino, pero quizá el día de mañana aparezcan otros, con lo cual esto no hay que decir, bueno, el vino apareció en Georgia. Muy probablemente haya aparecido en esta región, o quizá algunos dicen en China. Hay algunos arqueólogos que ya están trabajando en el Valle Amarillo de China, porque aparentemente hay una mezcla de vino fermentado, ¿no? También en Irán, Persia, Turquía. Acá antes, fuera del aire, nombrábamos a Armenia. Acá Chivilcoy. Chivilcoy también, por supuesto. Y todo esto tiene que ver con la prehistoria y con un momento puntual de la Edad de Piedra que se la conoce como el Neolítico, en el cual desde 1930 los científicos hablan del Neolítico como la revolución del Neolítico. Hay un quiebre respecto de lo que era el Paleolítico, es decir, la tecnología de la piedra antigua, y hablamos de la nueva tecnología lítica, la nueva piedra, porque con el Neolítico aparece un salto cuantitativo que va para siempre a cambiar la historia de la humanidad. Para bien y para mal. Hablamos de, puntualmente, la domesticación de los cultivos y la domesticación de animales. El consumo de lácteos, la producción de fermentos, de queso, de vino, de cerveza, de... la cosa sana. La cosa sana, todo eso que a uno le gusta, que añora, que disfruta, los embutido, carbohidratos, nene. El embutido, el sanguchito, para el viaje, tenía que cruzar el desierto. ¿Cuántos sanguchitos me hiciste? Y eso va a generar un cambio muy importante, un cambio radical respecto del modo de vida que llevábamos como especie hasta ese momento. El 99% de la historia de la humanidad, nuestros antepasados, vivieron cazando y recolectando. Eso implica un modo de vida trashumante. Si uno va detrás de los animales, detrás de las presas, que siguen a su vez los cambios de las estaciones del año, eso implica que como grupo no podemos ser muchos, porque sería sencillamente imposible desplazarse, no podemos tener muchos bienes materiales, porque sería sencillamente imposible trasladarlos, e impide que se produzcan alimentos.
A partir de esta revolución que implicó, en términos tecnológicos, la domesticación de animales y la domesticación de cultivos, empieza a aparecer el excedente. Y ahí aparece la desigualdad. Qué quilombo. Ahí se habla del inicio de la civilización, ahí aparece la división social de las labores. Algunos vamos a hacer esto, va a aparecer la alfarería, porque si tenemos excedente hay que acumularlo. Si tenemos excedente también tenemos cosechas, las cosechas pueden salir mal, entonces empezamos a tener hambrunas, empieza a haber conflictos territoriales, empieza a haber guerra por recursos, por acceso al agua. Y si vos tenés una buena cosecha y te sobra mucho alimento que sencillamente no vas a poder consumir en el momento, pero se va a pudrir porque no tenés una heladera, tenés que encontrar vía necesidad una forma de almacenarlo. Claro, el aceite, por ejemplo, fundamental. El aceite y el vino. El vino. El vino, la cerveza. La fermentación de todos los cultivos, en realidad, por todas las culturas. Me surge una... Qué interesante esto de el arte de las vasijas, que uno hoy muchas veces va a los museos y dice, ¡uy, qué vasija! Tiene una utilidad concreta. El arte también se modificó. El arte surge a partir de una necesidad. Para empezar, una necesidad filosófica. Hay un trabajo, un día podemos hablar de esto, de unos arqueólogos franceses que a mí me rompió la cabeza, que analizan una cueva en España y puntualmente el arte rupestre, que quedaba en una cueva muy difícil de acceder, en la cual había muy poco oxígeno y que te drogaba esa falta de oxígeno, y hay unos dibujos maravillosos, claro. y ahí se meten filósofos a decir, claro, para esta humanidad rodeada de animales y de hordas de animales, nadie entendía qué lugar ocupaba uno en el mundo. Los humanos éramos algo completamente extraño y lo común, ¿no? El común denominador eran los animales. Y nuestros antepasados se sentían ahí completamente extrañados en ese universo que no les correspondía. Ahora uno más. Y el arte, cuando vos ves el arte rupestre, ¿por qué son animales? ¿Por qué? Bueno, una de las hipótesis es que están retratando ese mundo que están viendo, que no pueden explicar, y es una forma, el arte, que vehiculiza la necesidad de explicar esa duda ontológica que tenemos como seres humanos. ¿Quiénes somos? Me interesa mucho algo que pesqué en el aire. Nosotros hoy, en la actualidad, la economía, una materia que a vos te interesa mucho, nos instala la idea de la escasez. Y qué interesante que la civilización, o en los términos que hoy la estamos abordando, es a partir del excedente, no de la escasez. Exacto. Los cazadores y recolectores, el 99% de nuestra historia como humanidad, la escasez no fue un problema. Porque teníamos acceso directo, sin mediaciones, a los medios de producción de la vida. Podías ir y recolectar frutos, podías ir y pescar, estabas al lado del río. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Me imagino que son todas hipótesis, pero fue la necesidad de quedarse en un lugar. ¿Hay alguna explicación por la cual alguien dijo, escúchame, andá vos solo, yo me quedo acá? Porque, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina. No, siempre es el huevo. Es literalmente esa discusión, claro. y acá podríamos hacer un seminario sobre por qué. Luego, sí, lo que te puedo decir es que durante muchísimo tiempo la arqueología, de forma canónica, argumentó que una vez que se domestican a los animales y se domestica a la agricultura, la humanidad decidió para siempre dejar la vida trashumante. Hay profunda cantidad de yacimientos arqueológicos que evidencian lo contrario. En la propia Media Luna Creciente, pueblos que 1000 años después de haberse descubierto o domesticado la agricultura, decidían seguir siendo cazadores y recolectores porque entendían que era un modo de vida infinitamente superior. ¿Por qué? Porque uno no tenía que trabajar. Claro, dijo, no, para esto me están engañando. Claro. Yo como una vaquita, bueno, un ciervo y ya estoy. El ciervo se cuida solo. El día que tenés hambre vas y lo cazás. Vos tenés que seguirlo. El modo de vida cazador y recolector supone que vos tenés que caminar. Pero nuestro cuerpo evolucionó para eso, no para trabajar. Hay un montón de yacimientos, uno muy famoso en Siria, el Tel Abureira, en el cual vos ves cómo distintas generaciones viviendo en el mismo sitio, a partir de la agricultura empiezan a tener problemas de artrosis y problemas en los huesos porque tienen que trabajar, se tienen que levantar temprano. Si vos empezás a convivir
convivir con los animales, eso empieza a generar transmisión de enfermedades. Es una crisis, tanto en el buen sentido como en el mal sentido. Vos hablabas de la escasez, aparece también la desigualdad, porque si hay un surplus, entonces hay que administrarlo. Ahí aparece el poder. Y si vos empezás a hablar de sociedades muy grandes, lo que se pierde es la inmediatez de la tribu. Si nosotros somos 100, 200, 300 personas, nos conocemos entre todos. Entonces Mariana no se puede zarpar. Porque si se zarpa la vamos a buscar, sabemos dónde vive. Pero si somos 1 millón de personas, uno empieza a ganar un poder, claro, que es el anonimato, ¿no? Y salirte con la tuya. Y pensaba en el trabajo, ¿no? El trabajo no con derechos, sino la esclavitud, porque ¿cómo decidieron quiénes eran los que iban a los cultivos y quiénes eran los que pintaban, no sé, los que hacían las vasijas, los que hacían las que cuidaban a los niños, ¿no? Claro. Ahí empezamos a hablar de un montón de cuestiones, los obreros, los constructores, ahí empieza la división social del trabajo. Por primera vez está documentado. Hasta ese momento, en las poblaciones de cazadores y recolectores, casi la división social del trabajo es ínfima. Todos hacen todo. Qué interesante. Escúchame, ¿y el vino? ¿Qué más allá de como elaboración, cómo se entrecruza? Tenemos un videíto que justamente habla sobre esta excavación arqueológica que nos permite un poco, ver el detrás de escena de este descubrimiento Tenemos arqueológico. un número de vasijas que hemos enviado al laboratorio para análisis de residuos. Gracias a ellos hallamos marcadores químicos de vino. Tenemos también polen de uva. Tenemos almidón de semilla de uva y restos de las mosquitas que vuelan alrededor de los vasos de vino cuando lo estás produciendo, y todos estos restos se encuentran juntos. Por eso, esta evidencia combinada realmente nos muestra que acá encontramos el vino más antiguo. ¿Qué pasó? ¿No? Más antiguo, le cortaron la boca. ¿Y entonces? Esto fue un proyecto hermoso. Si tienen tiempo, vayan a buscarlo. Hay un paper que se llama Early Neolithic Wine of Georgia in the South of Caucasus 2017. Pero si buscan la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, van a ver un trabajo interdisciplinario. El que hablaba era Patrick McGovern, que murió ahora en septiembre del 2025, un arqueólogo. Fue un proyecto multidisciplinario. Participaron arqueólogos, botánicos, participaron un montón de gente de distintos países: Francia, Estados Unidos, Dinamarca, Georgia. Y hablan de este pueblo que son los hasta ahora creadores del vino, que se llamaban los Yulaveri Shomutepe. Todo el pueblo tiene 1 hectárea, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Tenemos una foto de una vasija, que esto fue la clave para encontrar. Estas vasijas están hechas con un material poroso, entonces el vino fue absorbido. Una vez que es absorbido ese material, esas vasijas son prácticamente indestructibles, entonces perpetúan en el tiempo. Se encontraron 5 metros bajo tierra y gracias al laboratorio lo que se pudo es detectar la presencia de vino y también identificar marcadores específicos: qué tipo de uva, si estuvo fermentada o no, e incluso si se le añadieron resinas u otros aditivos. En este caso, los restos de resina fueron fundamental, tanto de pino como de una variedad de pistacho. ¿Para qué? Para evitar que el vino, en el proceso de fermentación, se acidifique, es decir, se vuelva vinagre. Ah, porque claro. Porque querían tomarlo. Y sabían muy bien la diferencia entre vino y vinagre. Que no es lo mismo, claro, y flores y floresta. El vino es fundamental para la civilización occidental, lo charlábamos recién fuera del aire, porque tiene una infinidad de usos: medicinal, como lubricante social, desinhibidor, una sustancia psicoactiva, usos gastronómicos, un producto de valor comercial. Si vos tenés excedente, el pueblo vecino puede estar interesado y te puede dar algo a cambio. Uno investigando, siempre me sorprendió, en el caso no del vino, pero que también, el caso de los aceites. Vos decías, ¿cuántos litros de aceite se hacía? Claro, se usaba mucho el aceite, pero aparte tiene que ver con ese excedente, ¿no? Me imagino los tipos que decían, bueno, ¿qué hacemos con toda esta uva que nadie va a comer? Hay que transformarlo en algún momento. Y cuando un pueblo lejano descubre ese producto, que no lo produce y no tiene la más pálida idea cómo hacerlo, lo añora. Lo quiere. Y entonces ahí empieza el comercio. El commodity. Y los navegantes. Digo, ¿cómo explicamos que un loco se suba a un barco y cruce el maldito océano
Porque quiere especias, porque quiere vino. Imagínate cuando vuelve después de esa travesía a su pueblo con una ánfora llena de 300 litros de vino. El pueblo es una fiesta. Claro, y tiene que ser trueque, porque el que va a llevar, no es que le dan billetes. Puede traer oro, está bien, puede traer algún tipo de metal precioso, pero también es el intercambio, se traen cosas también de otro lado. Sal, especias, carne salada, ¿no? Claro. Curtiembre. Y un detalle muy interesante, una incógnita que plantearon los investigadores en este yacimiento es que no se encontraron semillas de uva depositadas en el fondo de las vasijas, cosa que era esperable porque la semilla no se usa como si, por ejemplo, la cebada o el trigo para hacer la cerveza. Entonces era esperable que las semillas decantaran en las vasijas y se encontraran en el fondo. No se encontraron y una de las cosas que me pareció súper interesante, y si quieren vamos cerrando con esto, es que si bien las uvas pueden secarse, y se hacen pasas, y eso es una forma de sostenerla en el tiempo, al igual que las semillas no carbonizadas, generalmente se degradan y desaparecen del registro arqueológico, que este es un problema que tiene la disciplina, que se investiga lo que queda, y se pierde cuántas cosas. Y que la elaboración del vino, como no usa directamente las semillas, como si se hace la cerveza y el pan, como son amargas, suelen desecharse. Y acá vamos a hablar en el bonus track sobre lo que fue la manipulación genética de la vid y cómo el ser humano interviene en la semilla que genera una flor cuyos órganos masculino y femenino están en una zona flor para cambiar la producción. Es decir, el vino existe porque ahí hubo un ser humano, o probablemente un grupo de ellos, que deliberadamente dijeron, con esto vamos a hacer algo. ¿Cómo es eso? No te entiendo. Bonus track. Bonus track porque lo tengo que desarrollar. Hay un olor a fiambre en esta mesa, no sé si que me captan la picada, estamos esperando al invitado porque ya llegó, entonces ahora sí podemos comer, porque te estábamos esperando. Ya está con nosotros Daniel Zaitún, colega, periodista y comunicador del mundo del vino. ¿Vamos a hablar del vino? Sí, acá, vino en la AM530, 20 años. AM530.